prometo que no les voy a hacer nada. Bueno, esto de que... Perdón, que voy a... comunicándome con la secretaria, con la coordinadora de la carrera. Hace mucho frío. Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Quiero aclarar algunas cuestiones que quedaron dudas del parcial, para que no queden dudas y ya no toco más ese tema. Y contesto a todo el mundo. En el examen, en el parcial, ustedes tienen, en la primera instancia, tienen derecho a la promoción. Y las resoluciones de la carrera, no lo digo yo, sino la facultad decide que para las materias del primer cuatrimestre, para acceder a la promoción en primera instancia hay que sacarse 6 o más. Entonces, para la primera instancia, todo el mundo que quiera acceder a la promoción o a la regularidad en primera instancia tiene que sacarse 6 sí o sí. Por eso no contemplamos 5.55, 5.60, 5.25, no se contempla nada. Tiene que ser 6. En cambio, en el recuperatorio sí contemplamos un poquito menos porque sabemos que ustedes van a tener otro momento de revisión de la materia cuando se preparen para el final. Hay gente que me preguntaba, ¿cómo si me saqué 5.85 en el parcial y me pusiste 5 y ahora me saqué 5.90 y me pusiste 6? ¿Por qué no se sacaron 6? ¿Por qué? Porque ese es el criterio. En primera instancia, el que saca 6 tiene derecho a la promoción. Tiene que saber por lo menos el 60%. Yo sé que es ambiguo eso, pero bueno, no, es la manera que tenemos para evaluar. Nosotros hoy les tomamos, ustedes hacen el examen de hoy y tenemos en cuenta eso. No tenemos la posibilidad de ver si se equivocaron en un error o es poquito lo que les faltaba, porque son 250. Eso en primer punto. Segundo punto, desde siempre esta cátedra, no es desde este año, ni desde hoy, ni desde el recuperatorio, consideramos que para los exámenes recuperatorios, 60% de las preguntas correctas y una menos. En este caso tenían 40 preguntas, para tener un 6 necesitaban tener 24 respuestas correctas. Hasta 23 respuestas correctas se incluyó. Por eso ustedes pueden ver que les pasa 55, 56, 5,6 o 56%, lo dimos por aprobada porque correspondía a 23 correctas. ¿Por qué aparece en el 56,8, 57 y aparecen esos números intermedios en el examen que hicimos en esta instancia? Porque ustedes tenían preguntas que eran de opciones múltiples y tenían otras preguntas que tenían que conectar. Tenían 3 opciones y que conectar con respuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenían algunas preguntas que tenían 3 opciones? No sé, no me acuerdo en este momento, pero por ejemplo, filamento intermedio, microtúbulo y filamento de actina, y tenían las mismas 4 opciones para los 3 casos. Ustedes tenían que elegir una de cada una y una descartar. El sistema les considera, si tienen adivinaron o acertado una de las 3, se los considera 0,33, eso vale un punto cada, ¿sí? 0,33 de ese punto total. El tema es que en la práctica, si de esas 3 tienen 2 incorrectas, ya está mal la respuesta. En la práctica, si lo tuviéramos que corregir de papel, si 2 de las 3 están mal, están adivinando. Y la lógica del cálculo del sistema hace que una adivinada de 3 se las consideren válidas, pero desde el punto de vista práctico, eso es adivinar, no es tener la respuesta correcta. De todas maneras, revisé uno por uno y había casos que tenían 2 de las 3 correctas. Entonces, en el caso de alguno de ustedes que de las 3 tenían 2 correctas, les consideré medio punto. Si tenían una correcta, era 0 puntos. Si tenían de las 3 2 correctas, medio punto. ¿Sí? Y eso lo tuve en cuenta a la hora de poner la nota, si llegaban al 56% o no. ¿Sí? Revisé examen por examen los que estaban en ese problema.
la nota del Ciu Guaraní es la válida, siempre. Hay gente que no vino presencial, hubo un caso creo, de un chico que no se presentó, hizo el examen, esa nota no es válida, por más que en la plataforma aparezca que hizo el examen, porque no estaba acá. El requisito para que tenga validez el examen, el primer requisito es que se hicieran presentes. Y la nota definitiva es la que aparece en Ciu Guaraní. Si me equivoqué o nos equivocamos, alguien tiene aprobado, supónganse, tiene 6 y en el Ciu Guaraní aparece que tiene 5, sí puede reclamar porque sí fue un error humano. O sea, ahí le corresponde. O si alguno de ustedes tiene la nota 6 o más o 56%, ¿sí? O 5,6 o más, y en el Ciu Guaraní aparece que no está aprobado, me manda un mensaje y yo voy a revisar su examen uno por uno. Ya les digo, los que tenían 55% o más, miré uno por uno. Se me puede haber pasado porque soy humana, ¿sí? Pero ese fue el criterio. Y, o sea, 23 correctas, sería 23 respuestas correctas para aprobar el recuperatorio. Si ya es 22, 21 y ya no, chicos, porque se entienden que les faltó poquito, tienen otra instancia, tienen el especial, mi sugerencia es que se pongan las pilas para estudiar para el segundo parcial, no es que quedaron fuera del sistema, estudien mucho para el segundo parcial, es más corto, con menos temas, lo que no significa que no los tengan que saber bien, eh, y dejen para el especial del primero, ¿sí? O sea que no es que están fuera del sistema. Pueden consultar todo lo que necesiten, pero ese fue el criterio que adoptamos para la aprobación de los. ¿Sí? En realidad, desde el punto de vista de lo que dice el reglamento, tiene que ser 6. Se considera que hay 16, 17 respuestas que ustedes no pudieron hacer. Y el que hizo, que no pudo hacer 17, 18 correctas, o sea, tiene 18 incorrectas, por supuesto que no puede aprobar, tiene que revisar el examen, ¿sí? Aclarado esto, empiezo la clase de hoy. No sé si los que están virtualmente tienen alguna duda o los que están acá quieren hacer una pregunta, es el momento. Profe, Sí. ¿no van a habilitar para poder ver el recuperatorio? Para ver en qué hicimos bien y qué ¿Ustedes quieren hicimos ver el mal. examen recuperatorio? Yo sí, por lo menos. Bueno, no te había entendido la pregunta. Bueno, déjame que consulten estos días a ver cómo es, porque sí me equivoqué que no pudieron ver el examen. Y les aviso qué día se los habilito antes del recuperatorio especial para los que necesiten, se los voy a dejar ver, ¿sí? O en todo caso, vengan presencial y vemos acá. No, pero voy a ver si puedo habilitarle y les digo tal día lo van a poder ver al examen, ¿sí? Seguramente que va a ser antes del especial, para que ustedes lo puedan ir viendo, bueno, y que puedan prepararse para el especial. Sí, se lo voy a dejar ver, no tengo problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta de los chicos que están acá? ¿No? De los que están virtual, están durmiendo. Habilitan la cámara y bueno, en un rato. Bueno. Desde la clase pasada y lo que nos queda de este cuatrimestre, estamos viendo cuestiones que tienen un vínculo un poquito más directo con su trabajo como profesionales, ¿sí? En la primera parte, hasta el primer parcial, vimos las generalidades de cualquier célula eucariota y comparamos con otros tipos celulares, como para que ustedes conozcan las generalidades, y ahora nos estamos interiorizando con algunas células muy especializadas. La semana, el práctico anterior que ustedes están desarrollando esta semana, están viendo cómo las células forman tejido, qué estructuras aparecen en los tejidos, como son las uniones celulares y la matriz intracelular. Y esta semana estamos viendo una célula muy especializada, que es la célula nerviosa. Con Nelson estuvieron viendo algunos elementos de la célula nerviosa,
y algunas de las funciones. Hoy vamos a repasar algunos conceptos y vamos a completar lo que tienen que saber. Estuvieron viendo neuronas, glía y sinapsis un poquito, me comentó Nelson. Hoy vamos a detenernos sobre todo en el impulso nervioso. Bueno, las células forman tejidos. Acá lo que podemos ver, el principal componente del tejido nervioso son las neuronas. Acá con una atención especial, las neuronas tienen una forma muy particular, estrellada, con varias prolongaciones, y acompañadas por otras células más pequeñas, que son las células de la glía. Las neuronas particularmente tienen la función de transmitir información, recibir información tanto del medio externo del organismo como del medio interno, y procesar esa información y elaborar respuestas en caso de que el organismo determine que es necesario elaborar respuestas, ¿sí? Entonces, los órganos están formados por un tejido. Esto lo deben haber visto con Nelson, pero el tejido que le da función al órgano se llama parénquima. Este es un concepto que lo van a usar en histología, pero como para irnos introduciendo un poquito los conceptos que van a ver en otro cuatrimestre, en este caso el parénquima va a ser la célula nerviosa, y el estroma van a ser el tejido que sostiene o que acompaña la función principal de ese órgano o de ese tejido, que está generalmente compuesta por gran cantidad de matriz extracelular. Por ejemplo, una glándula endocrina, las células que sintetizan la hormona serían el parénquima. Y la matriz extracelular que acompaña a esas células se llama estroma, ¿sí? Nosotros no lo vamos a usar mucho este concepto, pero sepan que dentro del tejido nervioso hay células que cumplen la función propia del tejido nervioso y hay otras células que acompañan, ¿sí? Los dejo copiado. Ustedes avísenme que pare un ratito, si necesitan. Seguimos, ¿sí? En el caso del tejido nervioso, que nos estamos introduciendo, el parénquima son las neuronas, son las células nerviosas, se llaman neuronas, y las células acompañantes son las células de la glía, que Nelson ya se las presentó los otros días, ¿no? ¿Vieron hablando de las células gliales? ¿Sí? Bueno, la neurona, esto ya se la debe haber dado Nelson, es la unidad funcional y anatómica, y las células de la glía o la neuroglia que van a acompañar a las neuronas. Las neuronas son células tan especializadas que hay cosas que dejan de hacer. Por ejemplo, para sostenerse necesitan las células de la glía. Los mecanismos de defensa están a cargo de las células de la glía. La nutrición de las neuronas las van a ser acompañadas por las células de la glía, ¿sí? Son tan especializadas las neuronas que relegan el resto de las funciones a las células gliales. Las células gliales son muy abundantes. En este momento hay estudios que indican que son más importantes de lo que se creían hasta este momento. Parece que tienen capacidad de almacenar y de responder también a ciertos estímulos, pero bueno, eso les va a quedar de tarea a ustedes. Nosotros acá vemos las generalidades. Bueno, acá vemos una neurona que sí tienen estas formas con muchas prolongaciones del citoplasma. De manera esquemática, la mayor contenido del citoplasma está en el soma o pericarion, las prolongaciones cortas y abundantes se llaman dendritas,
y hay una única prolongación larga que puede tener más de 1 metro, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de nuestro cuerpo, y corresponde al axón. El conjunto de axones va a formar los nervios, ¿sí? Bueno, esto también lo deben haber visto con Nelson, ¿no? Los componentes de la neurona. Tienen lo mismo que tiene cualquier célula. Tiene membrana plasmática, tiene citoplasma y tiene organela. Pero acá aparecen algunas particularidades. En el núcleo de las neuronas vemos un nucleolo muy destacado. ¿Cuál es la función del nucleolo? Tema del primer parcial. Sintetizar su Generar el movilidad. pulso. ¿Me podés repetir, Ramiro, el nucleolo? Generar el pulso eléctrico. El nucleolo no. En cualquier célula, ¿cuál es la función del nucleolo? En cualquier célula, no piensen en la neurona. Exactamente, sintetizar ribosomas, dice una compañera que está acá en la sala. Justamente, los ribosomas, ¿qué función tienen? ¿En qué proceso que ya vimos en el primer parcial participan los ribosomas o el ARN ribosomal? Muy bien, en la síntesis de proteínas. Entonces, si vemos una célula que tiene el nucleolo destacado, visible y grande, nos está diciendo que esa célula está sintetizando activamente mucha cantidad de proteínas. Las neuronas sintetizan mucha cantidad de proteínas, primero porque son células en su mayoría que no se reproducen, entonces periódicamente tienen que renovar, por ejemplo, las proteínas de la membrana, las proteínas que forman el citoesqueleto de esa célula, tienen que, como una casa vieja, la tienen que ir reparando cada tanto, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Reponiendo las proteínas que se envejecen, no dejan de ser funcionales, y se reciclan. Y por otro lado, también otra función importante de las neuronas es sintetizar neurotransmisores. La mayoría de los neurotransmisores son proteínas, ¿sí? Ya vamos a ver hoy, o bueno, lo deben haber visto con Nelson también, lo importante que son los neurotransmisores en las funciones neuronales, ¿sí? Entonces, si tenemos un nucleolo muy prominente, destacado, es porque está sintetizando proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas de membrana, proteínas para reparar esa célula y neurotransmisores, ¿sí? Es tan destacado que el retículo endoplasmático rugoso, porque ahí se sintetizan neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores son mensajeros químicos que van a ir afuera de la célula. Recuerden que las proteínas que van afuera de la célula se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Y adheridos al retículo endoplasmático rugoso vemos los cuerpos de Nissli o polirribosomas. Hay gran cantidad de ribosomas adheridos al rugoso justamente por la gran actividad de síntesis de proteínas que tienen estas células especializadas, ¿sí? Eso es consecuencia de lo primero. Si se necesitan muchos ribosomas, hay que sintetizar muchos ribosomas, hay un nucleolo destacado, ¿sí? Una estructura tiene relación con la función de la otra. Bueno, el aparato de Golgi, perdón, como cualquier célula, va a empaquetar los neurotransmisores y desplazarlos desde el soma neuronal hasta el telodendrón. Las mitocondrias acá son muy abundantes porque las neuronas gastan energía, son células que consumen mucha cantidad de energía. De hecho, nuestro encéfalo, nuestro cerebro, es el órgano de nuestro cuerpo que más demandante a energía, ¿sí? Necesita mucha glucosa y mucho oxígeno para funcionar bien. Cuando ustedes le dan somnolencia, puede ser que esté poco oxigenado el lugar donde están, o porque no están bien alimentados, no han desayunado, ¿sí? Y el cerebro lo resiente rápidamente, porque las neuronas necesitan hacer respiración celular todo el tiempo para que sea funcional. Justamente, las neuronas sean funcionales por la ayuda de las mitocondrias. Acá hay gran cantidad de inclusiones
sobre todo un tipo de inclusiones que son las de lipofuncina. Se las presentó Nelson, ¿no? ¿No hablaron de la lipofuncina? Bueno, voy a retar a Nelson, que le va a platicar las cosas. La lipofuncina, lipo, que me está indicando, que es un lípido, ¿sí? Son lípidos que se tiñen fuertemente con un colorante que se llama fucsina. Los lípidos son restos de membrana plasmática. La neurona, yo recién les decía, tiene que reparar periódicamente sus membranas porque son células que las tenemos toda la vida, y reciclan las membranas que se dañan. Entonces, quedan restos de lípidos que no pueden ser degradados, la célula no tiene cómo degradarlos, pero no son tóxicas para la célula, pero quedan embebidos en el citoplasma. Son macromoléculas embebidas en el citoplasma. Entonces, cuando vemos una célula que tiene lipofuncina, esas inclusiones, nos está indicando que es una célula antigua, que ha tenido que reciclar su membrana. Es propio de estas células. Células jóvenes o que recién se han reproducido, no aparece la lipofuncina. Bueno, en las neuronas sí es muy común. Y bueno, y acá los microtúbulos y los microfilamentos son importantísimos para darle forma, esta forma tan particular que tiene la neurona, y para conducir las vesículas. Tal es así que acá tienen nombres especiales. Los microtúbulos en el axón se llaman neurotúbulos, sí, eso lo vieron, ¿no? Y neurofilamentos, los filamentos, microfilamentos dice ahí, pero serían los neurofilamentos, son los filamentos intermedios. Ahí tiene un error esa imagen. Microfilamentos tiene, porque le dan forma, pero los filamentos intermedios son fundamentales porque le dan forma al axón, para que no se aplaste el axón, así como al núcleo tenemos la lámina nuclear que le da forma al núcleo. Los neurofilamentos son filamentos intermedios que le dan forma al axón. Y los neurotúbulos van a permitir que se desplacen las vesículas que salen del aparato de Golgi con neurotransmisores al extremo del axón, ¿sí? Y por supuesto tiene las dendritas, que son las encargadas de recibir principalmente el mensaje. El axón o fibra nerviosa es la estructura por excelencia que transmite el impulso nervioso desde el soma de la neurona hasta el extremo de la neurona, y para que se transmite esa información a otras células. Hay un solo axón por neurona. Acá también hay nombres especiales. La membrana plasmática del axón se llama axolema. Eso lo deben haber visto, ¿sí? Espero que Nelson se lo vio. Y axoplasma, el citoplasma del axón. Estoy simplemente repasando lo que vieron hasta ahora el lunes, ¿sí? Los neurofilamentos son los filamentos intermedios que ya les dije, y los neurotúbulos, los microtúbulos. Bueno, también en el axón encontramos gran cantidad de mitocondrias, vesículas sinápticas, son las vesículas que almacenan los neurotransmisores, y el telodendrón es la terminación del axón, el extremo del axón, ¿sí? ¿Ya está? ¿Seguimos? Bueno, la neurona tiene como funciones recibir información, puede ser de los órganos de los sentidos, otras células sensitivas, o propios receptores, que son sensaciones que recibimos del interior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en las articulaciones de sus rodillas, ustedes tienen sensores y su sistema nervioso está sabiendo que están sentados, ¿sí? Cómo saben que están sentados y cómo tensar ciertos músculos de la columna, de las piernas, porque no son información consciente, pero están recibiendo información del centro del cuerpo para tener una determinada postura, para estar sentado, parado, o cuando estén caminando también. Bueno, son todas señales que reciben las neuronas. Principalmente la información llega a través de las dendritas, que son múltiples, ¿sí? También hay interneuronas que elaboran respuestas, conducen dentro de una neurona, recibe información. Una neurona debe recibir varios estímulos
de manera simultánea y sincronizada para que esa neurona, digamos, le preste atención a ese estímulo y lo transmita esa información. Si recibe en sus dendritas o en el soma, también puede recibir información a través del soma, la membrana que está en contacto con el soma de la neurona, recibe varios estímulos simultáneos y sincrónicos, se van a concentrar en el cono axónico y van a conducir la información a través de una única salida que es el axón. O sea, una neurona tiene múltiples puntos de ingreso de la información y un solo lugar de salida. Esto le da una direccionalidad al impulso, no va en cualquier sentido. Ingresa por las dendritas o por los somas de las neuronas, se conduce por el axón hasta el telodendrón. El telodendrón tiene en su extremo varias ramas, o sea que un telodendrón de una neurona se puede comunicar con varias neuronas o con varias células nerviosas a la vez, ¿sí? Eso sí puede ocurrir, pero la información es unidireccional. Eso como para así general. Las, bueno, señales sensitivas son aquellas sensaciones que se conducen y señales motoras son las respuestas que transmite esa neurona. O sea, la neurona puede transmitir información sensitiva, hace calor, hace frío, o señales motoras, respuestas. Muevo el brazo, sería una respuesta motora desde la neurona hacia los músculos. Ya vamos a ver la semana que viene cómo las neuronas se comunican con los músculos para que esos músculos se muevan, se contraigan, ¿sí? Bueno, para esto, para la conducción de la información, es fundamental la membrana plasmática. La membrana plasmática de las neuronas es una membrana excitable. ¿Qué es esto? Que es sensible a señales eléctricas o cambios de las cargas iónicas. Por excelencia en nuestro cuerpo hay dos tipos de células que son sensibles a las señales eléctricas. Las neuronas, por excelencia, y las células musculares. Y también las células del páncreas, que son las que van a liberar adrenalina, también son sensibles a las señales eléctricas. Pero de las células que nosotros vamos a ver, son excitables por señales eléctricas las membranas de las neuronas y las membranas de las células musculares que vamos a ver la semana que viene. Cuando una neurona no está recibiendo información, está en estado de reposo, el interior, en el interior de esa, acá tenemos la membrana plasmática, bueno, antes les comento, la membrana de las neuronas igual que cualquier membrana plasmática, ¿sí? Tiene dos capas de fosfolípidos, pero tiene particularmente ciertos canales iónicos y ciertas bombas. ¿Qué canales iónicos son muy abundantes en la membrana de los axones? El canal de sodio y el canal de potasio. Y las bombas de sodio-potasio. Son los tres tipos de transportadores más abundantes en las membranas de los axones, ¿sí? Por ahí se van a mover los iones de sodio, potasio, en uno u otro sentido, ya vamos a mirar, ya vamos a analizar, y eso va a generar un cambio de potencial de membrana, porque en el interior, bueno, les muestro acá, este sería un axón, este sería el citoplasma del axón, acá está más simplificado, estas serían las membranas del axón, y está representada los canales que solo de una de las membranas. Cuando el axón de una neurona no está transmitiendo ninguna información, decimos que su potencial de membrana en el interior, bueno, acá dice menos 90, está medio exagerado, normal es, cuando está en reposo, es menos 70 o menos 60 milivoltios. O sea, el interior de la membrana es negativo con respecto al exterior. ¿Por qué el interior es negativo con respecto al exterior? Porque en el interior hay macromoléculas de proteínas. Las proteínas tienen carga negativa
las proteínas son moléculas muy grandes, no se van a movilizar, ¿sí? Y también adentro hay un ion importante que es el potasio. El potasio tiene carga positiva y es abundante dentro de la célula nerviosa en el axoplasma. Por fuera, en el espacio extracelular o en el líquido extracelular que baña los axones neuronales, hay gran cantidad de iones de sodio, ¿sí? El sodio es muy abundante fuera de la célula. El sodio tiene carga positiva, por eso el exterior de la membrana es positivo con respecto al interior. Cuando decimos que el potencial de membrana está en reposo, cuando esa membrana está polarizada. Carga positiva, el polo positivo afuera y el polo negativo adentro. Sería acá. Si el sodio es más abundante afuera de la célula, y adentro hay más carga negativa que positiva, una célula que está en reposo tiene una polaridad entre menos 70 y menos 60 milivoltios, no como la energía eléctrica de los artefactos que usamos, que tiene 200 voltios, ¿sí? Nosotros funcionamos a electricidad, pero a milivoltios. Menos 60, menos 70 milivoltios es lo normal, se mide con un voltímetro. Ese es el potencial de membrana de reposo. Pero si esa neurona recibe una señal, un mensaje, a través de sus dendritas o a través de la membrana del soma neuronal, la señal que va a recibir se va a transformar en una señal eléctrica que se va a transferir por toda la membrana del soma neuronal y se va a concentrar en el cono axónico. Y si el estímulo es lo suficientemente importante, o sea, esa neurona recibió la información de varias otras células, de varias otras neuronas, de manera simultánea, en el Nobis decía un mínimo de 5 neuronas, eso tómenlo con pinza porque era un ejemplo, pero esto quiere decir, si recibe la información de otra neurona sola, la neurona receptora no va a transmitir la información, porque quiere decir que es irrelevante ese dato. Tiene que ser suficientes estímulos de manera sincrónica para que esa neurona decida a conducir esa información a través del actor. Y la conducción es al todo o nada. O la manda o no la manda. No es que si tiene poquita estímulo, manda un poquito, y si tiene mucho estímulo, manda mucho. O la envía o no la envía la información. Se llama al todo o nada. O envía el mensaje a otra célula o no lo envía, ¿sí? Según el estímulo que reciba esa neurona. Si esa neurona decide mandar el mensaje, por esto, porque recibe suficiente estímulo, se va a desencadenar un cambio en el potencial de membrana. Y ahora se los trato de contar. Cuando una neurona está en reposo, su axón, normalmente los canales de sodio, la mayoría de los canales de sodio están cerrados. O sea que no puede, si esa célula está en reposo, no está dejando ingresar el sodio a la célula, ¿sí? Pero hay algunos canales de potasio de manera pasiva que sí se van a escapar, porque el potasio es más abundante adentro que afuera de la célula. Y también hay algunos canales de sodio, pero poco, que van a estar abiertos siempre, que van a dejar entrar el sodio. Ustedes saben, ya lo hemos comentado en otras clases, que el sodio no es un ion que debe estar de manera abundante adentro de la célula, porque es contraproducente. Entonces, acá para mantener el estado de reposo va a intervenir una bomba de sodio-potasio que va a estar recuperando el potasio que se perdió y va a estar deshaciéndose del sodio que ingresa de manera pasiva. ¿Por qué el sodio ingresa de manera pasiva? Por difusión facilitada por un canal de sodio, porque afuera es más abundante que a otro, hay diferencia de concentración. Lo mismo pasa con el potasio, como el potasio es más abundante adentro que afuera, por difusión facilitada sale por los canales de potasio. Eso cuando está en reposo, ¿sí? O sea, la bomba de sodio-potasio es importante para mantener el estado de reposo de esta membrana axónica. Pero cuando hay una señal, estoy en el estado de reposo, alrededor de
menos 70, menos 60, menos 55, según qué célula nerviosa y según qué bibliografía consulten. Cuando esta neurona recibe suficientemente los impulsos, acá se van a concentrar la despolarización de la membrana en el cono axónico. El cono axónico es donde se comunica, donde comienza el axón, ¿sí? Acá en este lugar, cuando recibe suficiente estímulo la neurona, se empiezan a abrir los canales de sodio dependiente del voltaje, porque hay un cambio de voltaje de los iones cuando recibió esa neurona el mensaje, y esos se van a abrir los canales de sodio, acá está representado de manera más sencilla, se empiezan a abrir los canales de sodio y el sodio entra masivamente, entra mucha cantidad de sodio en un pedacito muy corto del axón neuronal. Eso demora entre 1 y 2 milisegundos en entrar masivamente al sodio. Cuando entra masivamente el sodio, se despolariza la membrana, que es un término medio ambiguo, pero cambia la polaridad. Esto es, el interior se vuelve positivo y el exterior se vuelve negativo. ¿Por qué? Porque ingresó masivamente mucho sodio. Eso se llama despolarización de la membrana. El potencial de acción se activa. No hay potencial de reposo, ahora hay un potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? Se revierten las cargas y el interior se va a volver positivo alrededor de unos 40 milivoltios, más 40. Entonces teníamos menos 100, se vuelve a más 40, más 50 milivoltios. Hay una diferencia de voltaje de unos 100, 110 milivoltios. ¿Sí? ¿Cómo se llevan con los números negativos y positivos? Teníamos menos 60 y ahora tenemos más 40. Hay una diferencia de 100 milivoltios, ¿sí? En el cambio de la polaridad. Cuando se despolariza la membrana, hay un cambio de voltaje, se transmite el potencial de acción. Los científicos han encontrado, los que estudian las neuronas, las primeras neuronas estudiadas fueron en los erizos de mar, porque son neuronas muy grandes, pero ahora en este momento ya se están estudiando hace muchísimo tiempo las neuronas humanas, hay aparatos que se pueden medir y se detectan las señales eléctricas cuando se va conduciendo, hay aparatos que miden eso, por eso sabemos que lo que ocurre es una inversión de las cargas para que se transmite este potencial de acción. El potencial de acción se transmite en un solo sentido porque cuando acá se abren los canales de sodio y entra el sodio, esto sensibiliza los canales de sodio que están al costado, ¿sí? Y se empiezan a abrir los canales de sodio que están adyacentes, pero en un solo sentido. Si la conducción eléctrica, en este caso, va hacia la derecha, en el dibujo, ¿no? En nuestro cuerpo no va hacia la derecha y hacia la izquierda, pero en este caso está representado hacia la derecha, el mensaje va a ir desde el soma neuronal hasta el telodendrón. La conducción del mensaje del impulso es en una sola dirección, no va a ser hacia atrás. Se van a ir abriendo los canales de sodio que están adyacentes, más cercanos, digamos, al telodendrón de la neurona, y automáticamente los canales de sodio que están por detrás se van a volver insensibles a la entrada de sodio. Esto es que se van a empezar a cerrar, no van a dejar entrar el sodio para el otro lado. Entonces la membrana para atrás no se va a despolarizar, siempre se va a despolarizar en un solo sentido, ¿sí? Cuando se abren unos canales de sodio, entonces masivamente estimulan la apertura de los canales de sodio adyacentes sucesivos en esa dirección y se vuelven insensibles los canales de sodio que se habían abierto antes, ¿sí? Eso le da un solo sentido a la transmisión del impulso, ¿sí? Cuando inmediatamente esto y ahí se va despolarizando el resto de la membrana hasta que llega la onda de despolarización al telodendrón, ¿sí? Inmediatamente que se va despolarizando la membrana, por detrás la membrana se va a repolarizar. O sea, la despolarización dura un par de milisegundos
1 o 2 milisegundos y otros 1 o 2 milisegundos demora el axón de la neurona, la membrana, en repolarizarse. En total, que vuelva a su estado inicial, la membrana del axón demora 4 milisegundos. ¿Sí? Y la velocidad de transmisión del impulso nervioso va entre los 10 metros por segundo en las fibras, en algunas fibras, y en la mayoría de nuestras fibras nerviosas, de nuestros axones, demora unos 100 metros por segundo. Muchísimo más veloz. En un segundo recorre 100 metros. Yo les dije que hay neuronas nuestras, hay axones que miden como 1 metro. Imagínense cuánto demora nada en transmitirse el impulso nervioso. Muy rápido el funcionamiento de esto que yo les estoy contando tan lento que se abren los canales de sodio. Bueno, la neurona lo hace rápidamente. Una vez que ingresó el sodio y va a despolarizar la membrana en un solo sentido, como esto no puede estar despolarizado por mucho tiempo, lo que va a ocurrir inmediatamente es que se fuguen gran cantidad de potasio. Y el potasio va a salir. ¿Para qué sale este potasio? Para restablecer la polaridad inicial de la membrana. ¿Sí? Eso le llamamos repolarización. ¿Eh? Se escapa el potasio, gran cantidad de potasio que estaba en el interior, y eso hace que se repolarice la membrana. Fíjense, inmediatamente después que entró el sodio, acá se vuelve negativo nuevamente el interior y el exterior positivo. Eso se llama repolarización, y acá, cuando sale masivamente el potasio, puede ocurrir lo que se conoce como hiperpolarización, que se vuelve inclusive más negativo el interior que cuando está en reposo. En vez de tener menos 60, tiene menos 70 o más negativo que cuando está en estado de reposo, porque se fuga rápidamente el potasio para restablecer ese equilibrio iónico. Esto igual no dura mucho tiempo. Bueno, a ver si tengo otra imagen. Bueno, no la tengo acá, pero esto sepan ustedes que no es lo normal, porque el potasio, el sodio en mucha cantidad adentro no puede quedar, y el potasio en mucha cantidad afuera tampoco. ¿Quién restablece el equilibrio inicial? Las bombas de Muy sodio. bien, bien. Contestaron bien acá la Sara y virtualmente. Muy bien, es la bomba de sodio-potasio que es la que va a restablecer el estado de reposo inicial. ¿Sí? Entonces, ya lo vamos a anotar a todo este proceso, les prometo, pero les quiero contar algo. Hay las neuronas, Nelson les debe haber presentado las células de la glía. Hay unas células de la glía muy importantes que son células que producen mielina. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, y en el sistema nervioso periférico las células de Schwann. La mielina son fosfolípidos particulares de la membrana que la sintetizan justamente los oligodendrocitos, las células de Schwann. Esa mielina envuelve en varias capas al axón, y esa mielina sirve como un aislante. Piensen ustedes que los axones neuronales son una especie de cable que conduce la electricidad, ¿sí? Y el plástico que tiene afuera de los cables de electricidad es el aislante. Acá el aislante va a ser la mielina. La mielina va a jugar un papel fundamental para que esas señales eléctricas no se desvíen. Hay fibras que no tienen mielina y fibras que tienen mielina. Una fibra nerviosa, esto no lo aclaré, el concepto de fibra acá es como una parte de la neurona. Van a encontrar en la bibliografía el concepto de fibra nerviosa es sinónimo de axón, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo las fibras del citoesqueleto, las fibras colágenos son proteínas, no son parte. O sea, se usa la misma palabra fibra para decir distintas cosas. Tengan cuidado cuando leen esto. Si es fibra colágeno, es una molécula de proteína. Si es fibra nerviosa,
es la parte de una célula que es el axón, ¿sí? O sea, la misma palabra tiene distintos significados, pero las fibras nerviosas pueden no tener mielina, entonces se tiene que despolarizar toda la membrana, que llamamos a esos axones amielínicos o fibras amielínicas, carecen de mielina. Y hay otros axones, como lo que está representado acá esquemáticamente, son mielinizados. La mielina, está esto representado acá en amarillito, este sería el axón, en gris, o no sé qué color sería este, supongamos que es gris. La mielina está representada en amarillo. La mielina impide que la membrana del axón esté en contacto con los iones extracelulares, ¿sí? Entonces, las fibras que tienen mielina solamente se van a despolarizar en aquellos espacios que carecen de mielina, que se llaman nodos de Rambier. Acá todos los científicos que estudiaron el sistema nervioso quieren ser protagonistas. Schwann fue un científico que estudió el sistema nervioso, por eso en honor a él se llaman células de Schwann. Rambier estudió los nodos de Rambier y por eso el honor al nombre de estas estructuras. Los nodos de Rambier son espacios de la fibra nerviosa que carecen de mielina. No tienen mielina esos espacios y es el lugar donde se despolariza la membrana. Entonces, en una fibra mielínica no se despolariza toda la membrana, sino que solo se despolarizan en los nodos de Rambier. Entonces, la despolarización va a ir saltando de nodo a nodo. Decimos que el impulso nervioso es saltatorio, porque solo se despolariza en los nodos de Rambier. Esto aumenta muchísimo la velocidad de transmisión del impulso nervioso. O sea que una fibra mielinizada transmite el impulso a mucha mayor velocidad. En general, una fibra mielínica tiene una velocidad de 10 metros por segundo y una fibra mielínica, la velocidad aumenta a 100 metros por segundo, ¿sí? Las fibras amielínicas son comunes dentro del sistema nervioso central y en distancias cortas, y las fibras mielínicas son más frecuentes en las neuronas que recorren largas distancias, ¿sí? Como por ejemplo que van desde la médula hasta las extremidades, ¿sí? Entonces ahí las fibras están mielinizadas. Esta sería una fibra mielínica, ¿no? Entra el sodio y sale el potasio y se va despolarizando y así se va transmitiendo el potencial de acción. Y en las fibras mielínicas va siendo saltatorio, ¿sí? Acá es lo mismo que ya les estuve comentando. El impulso viaja por la membrana, ¿sí? No tiene nada que ver con la sinapsis. Bueno, tiene que ver porque es la misma neurona, pero son dos procesos diferentes. El impulso nervioso viaja por la membrana del axón, ¿sí? No viaja por el citoplasma. Ese es un error que suelen cometer frecuentemente. Acá se sintetizan los neurotransmisores que van a intervenir en la sinapsis. Los neurotransmisores sí viajan por el axoplasma, o sea, por el citoplasma del axón, acompañados por los neurotúbulos y van a llegar al telodendrón, ¿sí? Pero una cosa es el impulso que viaja por la membrana del axón hasta el telodendrón, y otra cosa los neurotransmisores que viajan por el axoplasma y van a recién ser funcionales en el telodendrón, ¿sí? Son cosas diferentes. Como para que les quede Profe, sí. ¿puede volver un segundo, no a la imagen que recién pasó, sino a la anterior? ¿Está? Sí. Acá, potencial de acción cuando se despolariza la membrana. Y la repolarización va a salir el potasio y se va a volver el interior negativo. Listo, profe, muchas gracias. Acá tienen una síntesis de lo que venía diciendo hasta acá.
El potencial de reposo no está transmitiendo mensaje, es fundamental la bomba de sodio-potasio, porque va a ir sacando el sodio que entra pasivamente y va incorporando, recuperando el potasio que se perdió, ¿sí? Cuando se ocurre la despolarización, que ahí es el potencial de acción, van a intervenir los canales dependientes del voltaje del sodio, no ya de manera pasiva, sino que van a ser estimulados los canales de sodio, se abren rápidamente y deja ingresar masivamente el sodio, ocurre la despolarización. Inmediatamente se va a repolarizar esa membrana y la repolarización va a depender de los canales de potasio dependiente del voltaje. ¿Sí? Ahí va a ocurrir puede ocurrir una hiperpolarización y luego restablece el potencial de reposo inicial, nuevamente la bomba de sodio-potasio. Sí, y el exterior positivo. Si se mide con un voltímetro, en reposo tiene en reposo menos 60, menos 70 milivoltios. Cuando se despolariza se vuelve más 40, se vuelve positivo ese voltaje. ¿Seguimos? Espera un ratito. ¿Listo? Bueno, acá se ve una fibra, ¿sería mielínica o amielínica esta? Mielínica, ¿no? Puede ser que una célula envuelva todo el axón, varias vueltas, esta sería una célula de Schwann, o puede ser, bueno, allá vamos a ver la diferencia entre oligodendrocito y célula de Schwann. Bueno, esto lo vieron un poquito con Nelson, pero lo repasamos. La sinapsis se usa en dos sentidos. Por un lado, para decir que es el lugar donde una célula nerviosa se comunica con otra célula para transmitir el impulso, o es el proceso en sí mismo de transmisión del impulso nervioso. ¿Sí? ¿Quiénes intervienen en una sinapsis? Una neurona, siempre una neurona, el telodendrón, el extremo del axón, que es el telodendrón, y otra célula, que puede ser una neurona, puede ser una glándula, puede ser un músculo, puede ser otra célula. O sea, la sinapsis se da entre una neurona y otra célula, ¿sí? Las neuronas normalmente, en la mayoría de los casos, no están fuertemente unidas a otras células, ni a otras neuronas, ni a otro tipo de células, sino que tienen un contacto más o menos cercano, pero no íntimo. Queda ahí un espacio. Entonces, una neurona, para comunicarse con otra célula, no lo puede hacer directamente mediante la depolarización de la membrana. Va a usar mensajeros químicos. Los mensajeros químicos que usan las neuronas son los neurotransmisores, que recién yo les comentaba, se sintetizan en los cuerpos de Nissen, son almacenados en el retículo rugoso, son almacenados por el aparato de Golgi
y las vesículas son transportadas por los neurotúbulos hasta el telodendrón donde se almacenan. Existen muchísima cantidad de neurotransmisores que son específicos, o sea, hay neurotransmisores que estimulan o activan respuestas y hay otros neurotransmisores que son inhibitorios. Por ejemplo, hay algunos neurotransmisores como el GABA que aumentan a la hora de que nos vamos a dormir, ¿sí? Entonces, se inhiben las señales del entorno para que podamos entrar en un proceso de sueño, ¿sí? Hay neurotransmisores inhibidores del dolor, que bueno, se usan sintéticos para cuando necesitamos, cuando vamos al dentista o lo que sea. Se inhiben ahí la transmisión del nutrición. Y hay otros neurotransmisores que inhiben. Por ejemplo, la acetilcolina, que es el único que nos vamos a aprender nosotros, en los músculos activa la contracción muscular. Pero la acetilcolina también es importante para estimular la memoria cuando actúa en los centros nerviosos, ¿sí? O sea que la producción de acetilcolina, el mismo neurotransmisor, según quién es el receptor, es la actividad que va a generar en la célula que lo recibe, ¿sí? Las células receptoras, las células que van a recibir la información, tienen que tener receptores específicos para este neurotransmisor. Una neurona puede liberar, no sé, si se me ocurre otro neurotransmisor en este momento, ya me va a salir, un neurotransmisor, pero la célula receptora no tiene un receptor específico para ese mensajero químico, no va a responder, ¿sí? O sea, las células receptoras tienen proteínas transmembranosas. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio la membrana plasmática que decíamos que había proteínas que servían para el transporte? Hay otras proteínas que sirven para la recepción de mensajeros. Acá vamos a ver justamente en la sinapsis receptores de neurotransmisores que están en la membrana que va a recibir el mensaje. Entonces, en una sinapsis tenemos un telodendrón con una membrana que se llama membrana presináptica, un espacio que se llama espacio sináptico o hendidura sináptica. Hola, ¿qué ocurrió? Ah, bueno. Y en la membrana postsináptica hay proteínas receptoras que tienen justamente receptores específicos para determinados mensajeros químicos, en este caso para neurotransmisores que va a liberar la neurona, ¿sí? Normalmente, unidos al receptor de la membrana postsináptica, suele haber canales iónicos. Por ejemplo, el canal de sodio, que nosotros vamos a ver el sodio. Para que ocurra una sinapsis, el impulso nervioso va a venir por la membrana del axón y va a llegar al extremo del axón, y acá en el extremo del axón hay canales iónicos de calcio, principalmente. El calcio acá va a cumplir un papel fundamental para que ocurran las sinapsis. El calcio también es un mensajero químico, ¿sí? Ya lo vamos a ver en la célula muscular. Los neurotransmisores son mensajeros químicos, el calcio también es un mensajero químico, pero no en este caso. Acá el calcio, cuando llega el impulso nervioso, se van a abrir los canales de calcio, dependiente del voltaje. O sea, en el cambio en la polaridad de la membrana en el telodendrón, va a generar que se abran los canales de calcio. El calcio también es un ion que necesita nuestras células, pero la célula no lo necesita tener mucho tiempo adentro. Lo prefiere en el espacio intercelular. Hay iones que son más abundantes adentro de la célula y hay iones que son más abundantes en la matriz extracelular. El calcio y el sodio son dos iones que necesita la neurona, pero los prefiere afuera de la célula. ¿Cuándo ingresa el calcio al telodendrón? Cuando hay un cambio de voltaje del telodendrón, se abren los canales de calcio y el calcio ingresa. ¿Qué va a hacer el calcio en los iones de calcio cuando ingresan al telodendrón? Se van a adherir a la membrana de las vesículas sinápticas.
¿sí? Las vesículas sinápticas, recuerden, son vesículas que almacenan neurotransmisores. Esas vesículas están ahí almacenadas en estado de reposo. Cuando ingresa el calcio, al que tiene receptores específicos de calcio en la membrana de la vesícula, hace que estas vesículas se movilicen y se fusionen con la membrana presináptica. Las vesículas, cuando se fusionan con la membrana presináptica, liberan los neurotransmisores al espacio sináptico, a la hendidura sináptica, ¿sí? Se liberan los neurotransmisores. Esos neurotransmisores liberados van a interactuar con receptores específicos de la membrana postsináptica. Eso es la sinapsis. Es la liberación, sinapsis química, la comunicación de una neurona con otra mediante mensajeros químicos que son los neurotransmisores. Para que se liberen los neurotransmisores es necesario que el calcio ingrese al telodendrón, interactúe con las vesículas para que ese neurotransmisor se libere a la hendidura e interactúe con los receptores. Una vez que el neurotransmisor se interactuó con los receptores, a ver si tengo otra imagen un poco más, bueno, acá se ve lo mismo. Cuando, fíjense, acá está el calcio ingresando por los canales de calcio regulados por el voltaje. El calcio va a interactuar, no se ve muy bien acá, pero con las vesículas, con neurotransmisores. Las vesículas se van a fusionar con la membrana presináptica y se van a liberar los neurotransmisores. Este neurotransmisor tiene receptores específicos en la membrana postsináptica. Acá los receptores están representados de color verde. Estos receptores, cuando se ponen en contacto con los neurotransmisores, se abren y dejan pasar el calcio. O sea, estos receptores tienen adheridos canales iónicos de sodio. Cuando el receptor se une, esto es lo que veíamos ya al principio, cuando decíamos canales iónicos dependientes de un ligando. ¿Se acuerdan? Cuando un ligando quiere decir que hay un mensajero que le da orden al canal iónico para que se abra, ¿sí? En este caso, el neurotransmisor le va a dar la orden al receptor, que es un canal iónico de sodio, que se abra. Entonces el sodio que está en el espacio intercelular va a entrar y va a desencadenar otra vez un potencial de acción. O sea, se va a despolarizar la membrana, ¿sí? Esto que estábamos viendo antes. Y otra vez el mensaje va a ser eléctrico. En la sinapsis es químico, pero desencadena la sinapsis química un mensaje eléctrico, o sea, un potencial de acción, ¿sí? Una vez que el neurotransmisor actuó, este neurotransmisor no queda todo el tiempo ahí, porque si no está excitando todo el tiempo a la célula receptora y eso podría dañar este sistema. Una vez que actuó el neurotransmisor, ese neurotransmisor puede ser degradado por enzimas que están en el espacio intercelular o puede ser reabsorbido por la neurona. Cuando ese neurotransmisor es reabsorbido por la neurona, vuelve hasta el soma neuronal, se degrada y se recicla, ¿sí? Esto es, no sé si lo vieron con Nelson, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, cuando la vesícula con el neurotransmisor lleva el neurotransmisor al telodendrón, decimos que el flujo es anterógrado, es desde el soma neuronal al telodendrón. Cuando se reabsorbe el neurotransmisor y vuelve hasta el soma neuronal, el flujo es retrógrado, va a la inversa. Entonces, flujo anterógrado es el que propicia los neurotúbulos desde el soma neuronal al telodendrón. Y flujo retrógrado es el que transporta los neurotúbulos desde el telodendrón al soma neuronal, a la inversa, ¿sí? Flujo anterógrado y flujo retrógrado, ¿sí? Volví para atrás con esta imagen, pero para que me entendieran eso. Bueno, eso es lo que ocurre. Acá
justamente ocurre, ¿qué proceso que realiza la membrana? Podríamos estar viendo acá. ¿Cómo se llama este proceso? Ustedes ya lo vieron con transporte a través de la membrana. ¿Qué tipo de transporte sería ese? ¿Se acuerdan los tipos de transporte? Acá estuvimos viendo difusión simple, no intervino, ¿no? Difusión facilitada, vimos los canales de sodio, canales iónicos de sodio y potasio. Las bombas, vimos la bomba sodio-potasio. Y acá, para la salida de los neurotransmisores, no es ni un canal iónico ni es ¿Puede una... ser cotransporte? ¿Cómo? ¿Puede ser que sea cotransporte? Cotransporte sería que salen dos sustancias. El cotransporte sería la bomba, pero la salida de los neurotransmisores, les estoy preguntando. Los neurotransmisores son un sol... ¿Cómo? Facilitada no, porque no interviene una... Fagocitosis. ¿Cómo? Fagocitosis. Y a la inversa, porque la fagocitosis para que entre en macromoléculas. sea, Exocitosis, muy eso. bien. Acá los neurotransmisores son liberados por exocitosis. ¿Vieron que volvimos a ver los conceptos que ya vieron antes? Volvimos a ver los canales iónicos, las bombas, por eso es tan importante que tengan claro membrana. Si no les quedó claro en el parcial, repasen en este momento membrana, porque los otros días vimos las membranas cómo intervienen para las uniones celulares y acá estamos viendo la membrana cómo transmiten una señal eléctrica, ¿sí? Un impulso nervioso. Y la exocitosis es importante para la liberación de los neurotransmisores. Cuando se reciclan los neurotransmisores es por endocitosis, ¿sí? Esto que para que ocurra el flujo retrógrado. Bien ahí. Bueno, entonces en una sinapsis esto sería como, esto está graficado pero tomado de una imagen al microscopio electrónico. Esto que se ve acá, con estas prolongaciones así, sería en el telodendrón. En el telodendrón hay muchas vesículas chiquititas ahí con neurotransmisores. Estas son las mitocondrias. Ustedes recuerden que para el transporte en masa se necesita mucho gasto de energía. Y esta es la sinapsis, se interdigita la neurona con las células receptores, en este caso esta célula receptora que está representada en naranja, es una célula muscular porque acá hay algo que, bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, pero la unión es bastante cercana, pero hay micrones de la hendidura sináptica, hay algunos micrones de distancia, no están absolutamente pegaditas las dos membranas. Entonces tenemos una membrana presináptica, la sinapsis, una hendidura o brecha sináptica o espacio sináptico y una membrana postsináptica. Esos son los elementos de la sinapsis, ¿sí? Bueno, ahí vemos una sinapsis. Esto lo vieron con Nelson, no me voy a detener mucho, pero lo más común es el axón con una dendrita, entonces axodendrítica, pero puede ser axosomática, que es la que vamos a ver en la semana que viene. Vamos a ver cómo una neurona se comunica con una célula muscular. Entonces ahí va a haber una sinapsis axosomática, el axón de una neurona con el cuerpo de otra célula. Y axoaxónicas son mucho menos frecuentes, pero puede haber, y dendrodendríticas son escasísimas, pero se han visto, ¿sí? Pero lo normal es el axón con una dendrita o el axón con el soma de otra célula. Son las más abundantes. Acá, axodendrítica y axosomática son las más frecuentes, ¿sí? Dendrítica es con el telodendrón de una neurona con las dendritas de otra neurona. Y axosomática con el telodendrón de una neurona con el soma de otra neurona. La membrana, siempre con las membranas, ¿no? Bueno, ahí están los tipos de sinapsis. Esto ya lo vieron con Nelson. Pero me faltó, no sé si vieron sinapsis química y eléctrica con Nelson. ¿Vieron la diferencia? No. Bueno, la sinapsis que estuvimos analizando hasta acá es la sinapsis química, mediada por un neurotransmisor. Pero hay en pocas ocasiones, pero existen, sobre todo dentro del sistema nervioso central, que una neurona está fuertemente unida a una dendrita de otra neurona, ¿sí?
O sea que las membranas están íntimamente en contacto, no hay espacio o brecha sináptica. Ahí la comunicación ya no es química, sino que fíjense, acá tenemos la membrana del dedodendrón de una neurona y la membrana, supongamos, de la dendrita de otra neurona. Acá no hay espacio sináptico y la señal, la comunicación va a ser eléctrica. Eso se llama sinapsis eléctrica, o sea, no va a haber un mensajero químico, sino que la despolarización va a ocurrir porque ahí se mueven los iones. ¿Cómo ocurre el movimiento de los iones? Mediante estas uniones celulares de comunicación. ¿Cuáles son las uniones que vimos que permiten comunicar una célula con otra? Había desmosomas, hemidemosomas, uniones adherentes. ¿Cuáles son las uniones celulares que permiten comunicar una célula con otra? Tema del práctico de esta semana. La mayoría ya vio el práctico. Faltan solo los del viernes. Endosomas son, profe. ¿Cómo? Endosomas. Endosomas son vesículas. Yo le estoy pidiendo uniones celulares. Piensen en las uniones celulares. Tenemos uniones ocluyentes, uniones adherentes, uniones de lisomas, uniones de hemidesmosomas. ¿Cuáles de las uniones permiten comunicar una célula con otra? Claro, obvio, las comunicantes o uniones GAP, ¿sí? Bueno, eso es lo que encontramos en una sinapsis eléctrica. Uniones comunicantes, que son las conexinas o los conexones, proteínas CAM transmembranosas, que permiten comunicar el citoplasma de una neurona con el citoplasma de otra neurona o de otra célula. Se llaman uniones en hendiduras, uniones GAP, uniones comunicantes, y están presentes en la sinapsis eléctrica. ¿Sí? Acá todo el tiempo vamos a estar recurriendo a los contenidos anteriores. ¿Sí? No es casualidad esto, no estamos hablando de cosas raras. Es una célula muy especializada, pero tiene lo mismo que tienen las otras células. ¿Sí? Entonces, en las señales, las sinapsis eléctricas, el mensaje eléctrico no es mediado por un mensajero químico, no existe una hendidura sináptica, entonces una neurona se comunica con otra mediante las uniones GAP o comunicantes donde pasan los iones y se despolariza la membrana postsináptica. ¿Sí? A diferencia de la sinapsis química, que es mediada por neurotransmisores y se necesitan receptores. Las células de la glía, esto ya lo vimos en la clase pasada, trocitos fibrosos, esto ya lo vieron con Nelson, ¿no? Sí. Acá, si esta en azul sería una neurona, este sería el axón, ¿qué células serán estas? Que producen mielina. ¿Qué células gliales? ¿Cuáles son las que producen mielina? Muy bien. Oligodendrocitas en el sistema nervioso central y células de Schwann en el periférico. Acá son oligodendrocitos porque un oligodendrocito puede producir vaina de mielina en más de un axón. En axones vecinos, el oligodendrocito envuelve, acá sería el nodo de Rambier, ¿sí? ¿Y quiénes sostienen el soma de las neuronas? Acá, fíjense, hay células que van a estar sosteniendo el soma o el cuerpo neuronal. ¿Qué células gliales sostienen el soma de las neuronas? Fíjense los apuntes. Los astrocitos, fibrosos o protoplasmáticos. Los protoplasmáticos.
Los astrocitos fibrosos se llaman astrocitos porque tienen forma de astro, de estrella, ¿sí? Los astrocitos fibrosos sostienen el cuerpo de las neuronas, los protoplasmáticos. Los astrocitos protoplasmáticos sostienen el soma de las neuronas. En cambio, los astrocitos fibrosos, acá, lo puedo mostrar de acá, esto, fíjense que es un capilar sanguíneo que llega con nutrientes. Los capilares sanguíneos tienen una sola capa de células, pero este capilar sanguíneo está envuelto completamente y tapizado por los pies chupadores de los astrocitos fibrosos. ¿Sí? Barrera hematoencefálica, ¿vieron? ¿No les mostró Nelson la barrera hematoencefálica? Le voy a retar a Nelson. Le voy a tirar la oreja. Bueno. Dijimos hace un rato, al principio, que como la neurona es una célula muy especializada, necesita para su nutrición, sostén y protección de las células de la glía. Acá estamos viendo que quienes sostienen a la neurona son los oligodendrocitos, van a sostener los axones. Además de producir mielina, los van a sostener, ¿no? Eso sostiene. Los astrocitos protoplasmáticos van a sostener el cuerpo de la neurona. Ahí lo están sosteniendo, ¿sí? Son como las células de la matriz extracelular que están sosteniendo las neuronas. Pero hay otras células gliales que lo van a defender a las neuronas. Ustedes saben que las neuronas cumplen funciones fundamentales. Nuestro cuerpo coordinan la información, reciben la información, coordinan las respuestas. Son fundamentales en los mecanismos de homeostasis de nuestro cuerpo. Son los primeros que se enteran si tenemos la presión baja, si nos hace falta glucosa, si nos está doliendo algo. El que se entera son las neuronas. Son células tan especializadas que son blanco preferido por microorganismos que puedan invadir nuestro cuerpo. Si hay microorganismos que atacan nuestro sistema nervioso, estamos fritos, ¿sí? El lenguaje coloquial, porque deja de funcionar adecuadamente, deja de coordinar, deja de poder comunicarse adecuadamente nuestro cuerpo. Entonces, existen muchísimas barreras de defensa para proteger contra cualquier agente extraño a esas neuronas. Uno de los mecanismos de defensa están abocados o están interesados en ver qué pasa con este vaso sanguíneo. Muchos de los microorganismos patógenos, virus o bacterias que pueden ingresar a nuestro sistema nervioso tienen pocos lugares por donde pueden ingresar. Uno son la sangre, porque los capilares sanguíneos, la sangre tiene que llegar hasta nuestro encéfalo para que lleguen los nutrientes y para que llegue el oxígeno. Entonces hay gran cantidad de capilares sanguíneos que llegan a el tejido nervioso. Este sería un capilar, pero fíjense, este capilar está tapizado por células gliales. Hay unas células gliales, los astrocitos protoplasmáticos, que con su membrana envuelven completamente a los capilares sanguíneos. Esa envoltura de los capilares sanguíneos se lo conoce como pies chupadores. Y son una barrera importantísima para que por ahí no puedan pasar microorganismos y llegar y atacar a las neuronas. Eso se conoce como barrera hematoencefálica. Hemato porque viene de sangre, encefálica porque tiene que ver con el encéfalo. Y ya se los muestro. Estos serían los astrocitos fibrosos, que tienen prolongaciones largas y abundantes. Los protoplasmáticos tienen prolongaciones, pero son cortas y no son tan abundantes. Los fibrosos tienen prolongaciones largas y finas y sostienen a los vasos sanguíneos porque van a formar la barrera hematoencefálica. En cambio, los astrocitos protoplasmáticos, las prolongaciones son cortas y más rígidas y sostienen el cuerpo de las neuronas. ¿Sí? Ya que hasta las células de la glía son especializadas.
¿Podemos avanzar un poquito? ¿Ya? Después lo vuelvo si quieren los que están acá. Pero les quiero mostrar la barrera hematoencefálica. Este es el capilar sanguíneo. Fíjense que por acá van glóbulos rojos, glóbulos blancos, de plasma. Hay una sola capa de células que se llaman endoteliales, que son células epiteliales, planas. Estas células son delgaditas, una sola capa de célula. Esto permite que los nutrientes que están en el capilar difundan fácilmente hasta el espacio intercelular. ¿Sí? Pero como toda célula epitelial, tiene una membrana basal. Ya vimos la semana pasada y deben haber repasado en el práctico de esta semana. Entonces, tiene la barrera hematoencefálica, tiene la célula epitelial del capilar, que se llama célula endotelial. Tiene la membrana basal, y estos que están acá son los pies chupadores del astrocito fibroso. Fíjense las prolongaciones del astrocito fibroso que van a tapizar el capilar. Todo eso constituye la barrera hematoencefálica e impide que atraviesen microorganismos esa barrera y que no dañen a nuestro sistema nervioso, a nuestras células nerviosas. Pero si por alguna razón pasan esa barrera, están los microgliocitos, que son células más pequeñas, son células fagocitas, que si entra un microorganismo, lo fagocitan y lo destruyen. ¿Sí? O sea que tienen dos barreras en las células nerviosas. Por un lado, la barrera hematoencefálica, donde los astrocitos fibrosos son importantes, y por otro lado, los microgliocitos. Esto nos está indicando de la importancia que tiene el tejido nervioso para el organismo. Y los oligodendrocitos, fíjense, acá vemos un oligodendrocito con su vaina de mielina, que es membrana plasmática. La vaina de mielina es membrana plasmática, que tiene fosfolípidos especiales que se llaman mielina. Esos lípidos envuelven, dan varias vueltas alrededor del axón. En este pedacito no hay mielina y ahí estaría un nodo de Ranvier, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen los oligodendrocitos? Tienen pocas prolongaciones, sostienen los axones, producen la vaina de mielina. La mielina es una sustancia grasa que actúa como aislante. Estoy repitiendo un poquito lo que veníamos diciendo. Bueno, ahí se me pasó, dice modos de Ranvier, pero de una N debería ser. Nodos de Ranvier son los espacios carentes. Ahí se me pasó y me olvidé de corregir. Los nodos de Ranvier, espacios carentes de mielina. ¿Sí? Esa sería, ¿dónde hay oligodendrocitos? En el sistema nervioso central. En cambio, la célula, bueno, ahí está. Los dejo que copien porque estamos copiando. Ya les muestro. Algo que ustedes se hizo. Profe, yo tengo una duda. Sí, te escucho. Los conductos sanguíneos, digamos, que se encargan de llevar oxígeno y nutrientes al cerebro, los capilares, ¿tienen algo que ver con la electricidad, digamos, que maneja el cerebro? ¿O no Sí, depende? también. Ahí van a llegar nutrientes, glucosa y oxígeno, por excelencia es lo que necesita la neurona, y van a llegar los iones también. Agua, iones, como el calcio, el potasio, también llegan a través de los capilares. O sea, que si aumenta la presión sanguínea, ¿aumenta la carga eléctrica también del cerebro? La presión sanguínea aumenta por diversas razones, aumenta la presión sanguínea. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Si vos adentro del capilar sanguíneo tenés mucho sodio, recuerden que el sodio arrastra agua, ¿sí? Si hay mucho sodio, porque te alimentaste y consumiste mucho sodio, alimentos con mucho sodio, de hecho solemos consumir mucho sodio porque todos los envasados tienen mucho sodio, por ejemplo, además de la sal de mesa, el sodio arrastra agua. Entonces el volumen sanguíneo es mayor y eso va a hacer mayor la presión arterial, ¿sí? Las personas que tienen la presión arterial muy alta le recomiendan que consuman alimentos bajos en sodio.
Eso hace que se retenga menos agua en los capilares sanguíneos. Esa es una razón de aumentar la presión arterial. La presencia de los iones sodio, sobre todo, que arrastran agua, generan potencial osmótico, esto que veíamos en clases anteriores. También pueden aumentar la presión arterial si por esa sangre circulan muchas grasas. Las grasas, saben ustedes que no se disuelven, el colesterol malo y otras grasas espesan la sangre y aumentan la presión arterial. Si en la sangre hay mucha glucosa, por ejemplo, los diabéticos tienen el problema de que la glucosa que está en sangre no puede pasar a las células porque el mensajero químico, el ligando, que la insulina no lo tienen. Entonces la insulina es la que permite que la glucosa que está en la sangre ingrese a las células. Entonces la glucosa queda en la sangre, queda mucha azúcar en la sangre, también se espesa la sangre y eso genera presión sobre la arteria y aumenta la presión arterial. O sea, los factores que aumentan la presión arterial son muchos. Los iones de sodio particularmente. No sé si te contesté o por ahí va la pregunta o no te interpreté la pregunta, si no, repreguntame. Sí, sí. Facundo, ¿quién es que me estaba llamando? Joaquín. Yo. A ver, Joaquín. No sé si iba por ahí tu pregunta o repreguntame a ver si te entiendo lo que me estás preguntando. Claro, no, yo era para sacarme una duda si tenía algo que ver la presión arterial, por ejemplo, con una ACV, por ejemplo. O sea, si tenía algo que ver. Bueno, la ACV sí, yo no soy médica, hago la aclaración, pero es un accidente, la ACV, accidente cardiovascular, la presión es tanta sobre los capilares sanguíneos que se rompen los capilares. Eso sería una ACV. Si ese capilar irriga una región importante del sistema nervioso, puede inhabilitar, qué sé yo, producirte una parálisis facial, una parte de la cara o alguna otra parálisis. Si ese ACV es chiquitito, es, digamos, un capilar que irriga poquitas neuronas, no va a tener grandes consecuencias ese ACV. Pero es eso, la presión sobre los capilares es tan grande que se rompen los vasitos sanguíneos. Por ahí, hasta ahí te puedo aclarar. Bueno, listo, muchas gracias. Por ahí preguntarle a un médico más detalles, porque bueno, en realidad estas cuestiones tienen que ver por una ACV u otras enfermedades u otros episodios, tienen múltiples causas, no suele ser una sola, pero en definitiva un accidente cardiovascular es justamente porque se rompen los capilares sanguíneos acá, estos que nutren a las células nerviosas. Y si la célula nerviosa no está nutrida, no funciona, bueno, deja de funcionar, deja de coordinar, deja de transmitir mensajes. Hasta ahí te puedo contar. Bueno, también es importante que estén mielinizadas nuestras neuronas para transmitir esos mensajes, ¿sí? Las fibras amielínicas no es que no tienen nada de mielina, sino que una vaina de mielina envuelve a varias fibras, por eso individualmente esta fibra acá vemos como un corte de un axón, este tiene un axón, este otro. El grupo de axones forman los nervios, ¿sí? Cuando decimos un nervio, está formado por muchos cientos de axones. Inclusive hay axones que llevan información en uno u otro sentido. Los axones amielínicos están envueltos por una vaina de mielina colectiva, digamos. En cambio, los axones mielínicos, este sería un axón mielinizado, es una vaina de mielina que envuelve individualmente a este axón, ¿sí? Acá vemos varias capas de vainas de mielina que van a envolver al axón, este sería el axón, y acá es el nodo de Ranvier, es el espacio donde no hay mielina. ¿Sí? Entonces el impulso nervioso, la despolarización va a ocurrir solo acá. En los oligodendrocitos, fíjense, un oligodendrocito puede envolver varios axones. En cambio, las células de Schwann, una célula de Schwann envuelve un solo axón. ¿Sí? Esa es una diferencia
Acá en el sistema nervioso periférico hay varias células de Schwann, como toda célula de Schwann, tiene su núcleo, el oligodendrocito también. Esa podría ser una diferencia entre un oligodendrocito y una célula de Schwann. El oligodendrocito forma la mielina en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el periférico. Centrales dentro del encéfalo o dentro de la médula. Periféricos son los nervios que salen tanto del encéfalo como de la médula y recorren todos los órganos de nuestro cuerpo, las extremidades, las vísceras, etc. Los microgliocitos son las más chiquititas, así se verían en el microscopio óptico, son los macrófagos del tejido nervioso y fagocitan, ya les había contado esto, y protegen. Estoy haciendo una síntesis de lo que veníamos viendo. Bueno, no sé para qué puse esto, ¿qué sería? ¿Qué proceso se ve acá? Muy bien, y acá esta flechita, ¿qué información iría por acá? Muy bien, bien. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener más, pero acá es lo mismo, con más detalle. Fíjense, acá están los receptores específicos. A ver, ay, puse dejar de compartir, y no era eso lo que tendría que hacer. Es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Así no se lo saco. ¿Cómo hago para compartir? Tengo que poner para compartir, para mostrarle un poquito esto y ya lo libero. Me fui la pata mal. Acá, compartir, ¿no? Acá, no, no sería acá. Ay, ¿dónde? No se los voy a poder mostrar. Acá. Cargarlo. Vieron que cuando uno usa la computadora de uno y después no, me meto en algo que no hay que cargar, que ahí se mide el todo. No sé dónde está, pero les puedo ver cómo hacer para compartir. ¿Cómo hago para...? No sé dónde ponerle para compartir. Esto no puedo ver el icono. ¿No me pueden ayudar? No puedo ver dónde está para compartir. O salir del Meet directamente. No, ya me están viendo. Este video. Bueno, salir del todo. Bueno, lo voy a poder porque no sé. Te lo voy a subir al campus para que lo pueda. No me gusta este video subírtelo al campus, porque tiene un error. ¿Dónde entro para poner compartir? No, ¿están viendo la pantalla? No. No, mira, ya se fueron, se aburrieron. Bueno, se lo muestro a ustedes. No, profe, no se ve nada. No se ve nada. No sé, yo sé que no se ve nada porque toqué dejar de compartir y ahora no sé cómo entrar para compartir. Esperen un poquito. Último intento. Realizo los ocultos. ¿Ah? No, es internet. Esperen un poquito, me aguantan un segundito, son 5 minutos más y los libero. Les tengo que tomar asistencia.
¿Me auxiliás un ratito? Algo que dejé de compartir la pantalla y no encuentro el icono. Soy muy elemental yo. Para mostrarle un videíto. No sé qué dice, quise dejar de compartir. Y no puedo ahora entrar. Y cuando uno usa su compu, para que puedan ver, los que están virtualmente, para que puedan ver el videíto este. No importa, el audio no me interesa. Porque tiene un error el audio, ¿sí? Lo que quiero es las imágenes. ¿Dónde traste? No te llamo. Ay, gracias. Ajá, ya. Allá tengo que mirar allá, yo miro allá. No podía entrar. Gracias. Muchas gracias. Disculpan. Bueno, ahí estamos viendo las neuronas, forman redes neuronales. Fíjense, ahí es el impulso nervioso, se despolariza toda la membrana y se transmite en un sentido el mensaje. Ahí se invierten las cargas, las positivas están normalmente afuera, ingresa masivamente el sodio, a ver si se ve, creo que tienen otro videito más lindo en el campus, ¿sí? Ahí, fíjense, ahí nos está transmitiendo el espacio intercelular, este es el interior del axón, está negativo cuando está en reposo, ¿sí? Ahí alrededor de afuera está positivo, ¿sí? Hay un 60 milivoltios aproximadamente, eso es el potencial de reposo, ¿sí? 60, 70 milivoltios, si usamos un voltímetro y medimos el voltaje acá, cuando está en reposo tiene menos 70 milivoltios. El sodio, que es abundante afuera, esto ingresa de manera pasiva, pero cuando llega el impulso, entra mucho sodio, no se ve en esta imagen, pero en el video que tienen en pinteado, sí. Fíjense que acá está saliendo pasivamente el potasio y está entrando el sodio, pero esa es poca cantidad. Cuando llega un impulso, entra mucha más cantidad de sodio. Acá no se ve, pero la bomba de sodio-potasio va a estar regulando esto. El potencial de acción es cuando entra mucho sodio, inmediatamente el potasio va a salir para repolarizarse la membrana. Esta es la bomba de sodio-potasio que va a restablecer el estado de reposo, ¿sí? Se va a deshacer de los sodios que entraron y va a restablecer el potasio, ¿sí? Eso serían los fosfolípidos, las cabecitas de los fosfolípidos. Cuando ahí, por el axón van, fíjense las vesículas con los neurotransmisores, los neurotúbulos que van llevando los neurotransmisores al pelodendrón. Acá también hay mitocondrias que van a estar, cuando llega el impulso al pelodendrón, acá no se ve en este video, pero el calcio va a entrar. Ahí dice sodio, por eso no quiero yo darle este videito porque tiene una cosa. Es el calcio el que entra y hace que las vesículas liberen los neurotransmisores a la hendidura sináptica, y acá hay receptores específicos que se van a poner en contacto y se va a reiniciar la onda de despolarización. ¿Sí? Bueno, acá esto sería la piel, cómo transmite un mensaje que va por los axones. Fíjense, estos son axones mielinizados, que llevan la información. Bueno, esto no me voy a detener, pero a ver si tiene. Este sería una sinapsis. Ahí están saliendo los neurotransmisores y acá hay receptores. Fíjense que se liberan neurotransmisores que acá no hay receptores, entonces no van a generar una respuesta en la membrana postsináptica. ¿Sí? Y bueno, esta sería, estas pelotitas que se ven son los fosfolípidos, ¿no? Están las proteínas transmembranosas. Bueno, otra.
Bueno, fíjense, las redes de neuronas son millones de neuronas que tenemos en nuestro encéfalo y que pueden ser excitatorias o inhibitorias. Pero bueno, vamos a dejar acá. Esto quería mostrarle de manera gráfica como para que se imaginen estas cuestiones. ¿Alguna pregunta a los chicos que están conectados virtualmente? Profe, sí, yo quería Sí. saber si en el próximo parcial, cuando entre lo de sinapsis, neurona y todo eso, si nos iba a tomar e íbamos a dar sinapsis, o sea, y vamos a tener que rendir sinapsis química y sinapsis eléctrica. Sí, tienen que saber las dos. Las dos, ok. Sí. Igual no es mucho, pero fíjense las dos. Espérenme ustedes que les voy a tomar asistencia, ¿sí? Hicieron una lista, bueno. Si no, los libero. Y nos vemos la semana que viene, virtualmente, con ustedes, con el resto también, con algunos los espero acá. Bueno, que estén bien, que tengan una buena semana, vayan estudiando, que queda poco para el segundo parcial, ¿sí?